Pasé mi cumpleaños sola en una isla y fue el mejor cumpleaños de mi vida. Hay un dicho que dice, un paseo por la naturaleza hace que el alma vuelva a casa. Y no podría estar más de acuerdo. Este año fue más duro de lo que esperaba y en algún momento me perdí por completo. Así que cuando faltaba una semana para mi cumpleaños y no tenía nada planeado, tomé una decisión muy simple. Hice la maleta y me fui a Galicia. Bajé del tren y respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. Viniendo del caos de Madrid, la tranquilidad de Vigo fue un alivio enorme. A veces lo que más hace falta es cambiar de entorno. Llegar a un lugar nuevo, con otro ritmo, hace que tu mente pueda respirar de nuevo. Al pasear por las calles y ver familias riéndose juntas, niños jugando, amigos charlando, me sentía como una invitada en la historia de otra persona, solo observando, y por alguna razón me pareció muy sanador. Además, dicen que el océano lo cura todo, y aunque siempre he sido más de montañas, ese día entendí bien de qué hablaban. Sentir la arena bajo los pies y el calor del sol en mi cuerpo, escuchar las olas romper suavemente en la orilla, me trajo de vuelta al momento presente, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz. Cuando el sol empezó a ponerse, fui andando poco a poco hacia Vigo, admirando el paisaje y sintiendo la vida a mi alrededor. Y creo que eso es lo más bonito de viajar, poder asomarte, aunque sea por un momento, a la vida cotidiana de otras personas. A la mañana siguiente me desperté temprano para coger el barco hacia las Islas Cíes. Estaba ilusionada y un poco nerviosa, la verdad. Aunque he viajado sola muchas veces en mi vida, hacía años que no lo hacía así. Había olvidado lo pacífico y a la vez emocionante que puede ser. El trayecto en barco fue increíble. Me latía el corazón fuerte. Me sentía despierta, viva. De camino hablé con una pareja mayor de Madrid. Gatos. Eran amables, divertidos, cálidos, de esas personas que te hacen sentir cómoda al instante. Hablar con ellos fue como un abrazo. Y me di cuenta de que era la primera conversación real que tenía con alguien en más de 48 horas. A medida que nos acercábamos a la isla, me quedé completamente hipnotizada por la belleza que nos rodeaba. El tiempo era perfecto, y eso, en una de las zonas más lluviosas de España. Al empezar la primera caminata, recordé una frase que había leído meses antes. El mundo te recibe cuando eres lo bastante valiente como para entrar en él sola. Era una frase simple, pero de alguna manera era exactamente lo que necesitaba. Porque en ese momento algo se me hizo muy claro. Llevaba demasiado tiempo viviendo dentro de mi zona de confort. Me estaba haciendo más pequeña para encajar en lugares que ya no me venían bien, ignorando esa vocecita interior que me decía que algo no estaba bien, y poco a poco me fui alejando de mí misma. Así que estar allí, sola en la naturaleza, lo desnudó todo. Sin nadie con quien hablar y sin nada que me distrajera, mis pensamientos no tenían dónde esconderse. Tuve que mirarme de frente. Y al mismo tiempo me di permiso para soltar. Habiendo crecido rodeada de lagos, bosques y montañas, siempre me he sentido más en casa en la naturaleza. Me recuerda que formo parte de este mundo, que pertenezco aquí, que solo soy un granito de arena en este universo tan grande. Y para bien o para mal, mis problemas personales se hacen más ligeros. Dejo de sobrepensar un poco y me permito simplemente ser. Creo que procesé más en ese solo día que en meses. Venir a Galicia fue el mejor regalo que podía haberme hecho. Y a día de hoy, las Islas Cíes siguen siendo uno de los lugares más bonitos que he visitado en España y es un sitio que siempre llevaré conmigo. Al volver a Vigo, subí al Castelo do Castro para ver el atardecer. Ver la ciudad desde arriba fue impresionante. Los barcos en el puerto, la costa, las islas quietas en la distancia. Cada vez que recorro España me acuerdo de lo increíblemente diverso que es este país y del privilegio que tengo de poder vivir aquí. Al día siguiente quedé con una amiga que vive en Vigo. Me recogió y cruzamos el puente, pasamos por calles estrechas y luego subimos por un camino de tierra hasta el mirador de Cabo Udra. No sé por qué, pero me relaja tanto pasear en coche por la naturaleza. Cuando llegamos, caminamos sin rumbo, disfrutando de las vistas y del silencio que nos rodeaba. Qué regalo poder estar solas en un sitio tan impresionante. Con el sol pegando fuerte y las dos yendo a un ritmo más lento, decidimos bajar a la playa de Morisca que estaba cerca.
Bueno, hemos parado en la playa de Morisca, creo que se llama, y vamos a bañarnos rapiditamente y no creo que vayamos a durar mucho tiempo porque hace mucho calor. Estoy quemada de ayer. Después, mi amiga me dejó en Bueu, un pequeño pueblo pesquero junto al mar. Caminé por la orilla viendo a pescadores lanzar sus cañas, amigos riéndose con una cervecita, familias dando su paseo de la tarde. La vida se sentía sencilla allí, tranquila, pero muy viva, lo típico de los pueblos en España. A la mañana siguiente me desperté con un sol ardiente, emocionada por la siguiente aventura, la isla de Ons. No pensé demasiado en que era mi cumpleaños hasta que me senté al lado de una familia en el barco. Los niños se reían, llenos de energía, impacientes por llegar. Verlos despertó algo en mí. Pero no era tristeza, quizás era nostalgia. De repente me llegaron recuerdos cálidos de mi propia familia, la sensación de ser niña, una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando llegamos me di cuenta de que esa sensación, esa alegría tan simple y tan pura, era justo lo que me había estado faltando. Los niños lo entienden de una forma natural, sienten todo por completo. Si están emocionados, lo muestran. Si están tristes, lloran. Si necesitan algo, lo piden. A medida que crecemos, nos ponemos cada vez más reglas. Seguimos los relatos que nos vende la sociedad. Y si no tenemos cuidado, podemos pasar años viviendo una vida que no termina de sentirse nuestra. Así que mi única intención ese día era sencilla, sentirme libre, simplemente ser, como una niña, sin sobrepensar, sin debería, sin revivir el pasado ni preocuparme por el futuro, sin obligaciones. Así que esta vez no planifiqué rutas ni miré el mapa, simplemente empecé a caminar. La isla de Ons es impresionante, no sé cómo explicarla, es salvaje y tranquila a la vez. Acantilados, playas escondidas, roca esculpida por el viento y vistas del océano en cada dirección, con solo unos pocos habitantes y senderos que se pierden entre la vegetación. Con el cielo nublado, el frío empezó a entrar y aún así estaba encantada por la belleza que me rodeaba. Pasé horas andando por casi toda la isla sola y terminé el día en la playa de Melide. Hacía demasiado frío para bañarme, así que me acomodé con mi comida y mi libro. Cuando lo abrí, se cayó el marcapáginas, una foto de mi madre conmigo, y de golpe me invadió una sensación enorme de gratitud, de amor, un agradecimiento profundo por mi madre, mi familia y por la vida que me han dado. Me sentí como cuando era niña, salvaje, aventurera, libre y querida. Lo bonito de la naturaleza es que no te pide nada, simplemente existe. Y te invita a hacer lo mismo. Y en esa quietud de simplemente existir, me di cuenta de algo importante. Todo el amor que he estado buscando ya vive dentro de mí. Ese día encontré el amor en mi soledad. A la mañana siguiente cogí un autobús de Bueu a Pontevedra y desde ahí un tren hacia el norte, hasta A Coruña. Mientras miraba por la ventana y veía pasar colinas verdes y casas de colores, empecé a procesar todo lo que había sentido en los días anteriores. Y en solo unas horas llegué a A Coruña. La verdad es que al principio me sorprendió. Después de tantos días de azules profundos y verdes intensos, la ciudad me pareció bastante gris al principio. Más urbana, más industrial. Fue un pequeño choque después de la suavidad de las islas. Pero poco a poco encontré mi ritmo. Pasaba los días caminando sin rumbo, leyendo, tomando el sol, sentándome junto al mar, viendo el atardecer. No hablaba mucho, la verdad, pero tampoco me hacía falta. Otra vez estaba contenta observando desde lejos. Amigos tirados en la arena, parejas besándose junto al mar, abuelos dando su paseo de la tarde, locales reunidos en su bar de toda la vida. Ahora me doy cuenta de que estaba en pleno proceso de romantizar mi vida. De enamorarme de cosas pequeñas, el primer café de la mañana, terminar un libro, ver cómo el cielo cambia de color cuando el día se apaga. Mi último día en A Coruña se me va a quedar grabado durante mucho tiempo. Pasé el día andando por la costa, descubriendo unos rincones mágicos de esa ciudad. Pasé por los Meñires por La Paz y seguí el camino hasta Punta Faciño. Caminaba despacio,
viendo cómo las olas rompían contra los acantilados, cómo las plantas se movían con el viento y cómo los pájaros volaban juntos. Todo a su ritmo. Los barcos entraban lentamente en el puerto a lo lejos, y al final llegué a la Torre de Hércules. Poco a poco, el sol se fue hundiendo en el océano, marcando suavemente el final de un día y el comienzo de otro. El tiempo se ralentizó. Empecé a entender que sanar lleva tiempo y que soltar es difícil, pero quedarse estancada es todavía más difícil. Así que estoy aprendiendo a ser lo bastante valiente como para soltar. A las personas, a los lugares y sobre todo a las versiones de mí misma que ya no me sirven. Y creo que ahora mido el éxito de mi vida de otra manera. No por mis logros, el dinero que tengo o las cosas que poseo, sino por mi capacidad de dar y recibir amor. Por la profundidad de mis relaciones, incluida la que tengo conmigo misma. Y quizás de eso viva todo este viaje. De volver a ser mi propia amiga. De elegirme. De encontrarme y reinventarme una y otra vez.